Para el segundo laboratorio, pues tenemos este tema, multiplicadores de voltaje. Ya vamos a ver en qué consisten este tipo de circuitos. Y decirles que para este segundo laboratorio, pues sí vamos a requerir que estén subiendo la simulación hecha en Multisim para corroborar que han trabajado. Y tendrán que subir pues la serie de preguntas siempre en un archivo de PDF y ahora tendrán que comprimir tanto el archivo generado por Multisim como el archivo PDF. Y este será el que estarán subiendo a la carpeta de Drive. Si se fijan, es el multiplicador de voltaje y pues tenemos este de ejemplo. El modo de análisis para cada uno va a variar y pues se preguntarán cómo empezamos a abordar esto. Pues tenemos aquí siempre una fuente variable y un arreglo aquí entre diodos y capacitores. Pero, ¿cómo de verdad lo vamos a tener que abordar? Porque así a primera vista, pues podemos pensar que inicialmente ningún diodo está cargado, y de hecho así es, que iniciamos totalmente descargados, y al iniciar la fuente, pues este tendrá un valor de 0 e irá aumentando. Si tomamos el ciclo positivo primero, pues tendremos que en todo habrá primeramente 0 voltios y luego en el primer ciclo positivo pues irán cargando en esta dirección porque habrá una corriente y veremos que la corriente solo puede fluir de aquí, 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 aquí y bajar por este diodo, cargar estos dos capacitores. También habrá otra corriente que se desprenderá por esta otra malla, cargar este capacitor y de igual forma este diodo no sería polarizado y, y daría paso a que cargaran estos otros capacitores. Este modo de análisis, pues, si bien puede ser correcto, sí, vamos a llegar al mismo resultado, pero no sería el óptimo, o sea, no sería el más rápido. ¿Qué les propongo yo para resolver este tipo de circuitos? Pues, primero, agarrar como el capacitor y el diodo que estén más juntos a la fuente y tomar el semiciclo en el que estos trabajarían primero. Si nos fijamos en la siguiente lámina, pues en el ciclo negativo habría una corriente que pasaría a través de este diodo y cargaría este primer capacitor. Como pueden ver, pues aquí ya tenemos un voltaje de BP. ¿Por qué? Porque no hay ninguna resistencia y ahorita estamos tomando diodos ideales. Entonces, este se cerraría y cargaría este capacitor con BP totalmente. Eso sería en el primer ciclo negativo. Ahora, ya tomando que este no fuera un diodo ideal, pues aquí tendríamos BP menos 0.7 y pues se cargaría rápido si el capacitor tuviera una capacitancia pequeña y al no haber una resistencia, pues el tiempo de carga pues, sería súper rápido. Entonces ya tenemos el primer tramo en el que tenemos cargado totalmente este capacitor a BP, supongamos que así sea, porque esto igual puede tardar varios ciclos en cargarse dependiendo de la capacidad del capacitor. Pero, como les decía, en este primer semiciclo negativo en esta ocasión, pues cargaríamos este capacitor con BP. Pues en el siguiente semiciclo tendríamos tanto aquí BP y en este capacitor que recordemos que ya se había cargado con BP. Entonces si hacemos la siguiente malla, poniendo que solo va a trabajar este diodo y no todo lo demás, y así los iríamos trabajando, pues teníamos BP más BP, se va la corriente aquí, cargaría a este capacitor con 2BP. ¿Por qué? Porque estaríamos sumando esta fuente, que recordemos está menos y más, y aquí igual, menos y más, si hacemos una malla, pues sería la fuente más la del capacitor, más la de este capacitor igual a 0. Entonces si en esa ecuación pues despegamos este capacitor, nos quedaría como 2BP. Entonces ya tenemos de esta forma que se van cargando primero en el semiciclo negativo a este con BP y luego al siguiente con 2BP. Y pasamos al siguiente semiciclo, en el que tenemos que ahora pues estaría toda esta malla de aquí, la que está de color verde. Tenemos que ahora este capacitor se va a polarizar y pues iríamos cargando con menos BP porque ahora la fuente se ha dado vuelta. Tenemos menos BP más 2 BP de este capacitor porque están en sentido opuesto. Si se fijan, aquí entramos con positivo, salimos con negativo y aquí entramos con negativo y salimos con positivo. Entonces sería
menos Vp más 2 Vp menos voltaje del capacitor 3 menos Vp. ¿Qué nos queda de esto? Si despejamos este capacitor, el voltaje de este capacitor, pues 2 Vp. Entonces tenemos este último semiciclo positivo en el que contamos, si hacemos la ecuación, pues salimos con positivo Vp más Vp más 2 Vp, llevamos 4 Vp. Menos el capacitor, el voltaje del capacitor, menos 2 Vp. Entonces aquí teníamos 4 Vp menos 2 Vp, serían 2 Vp. Si despejamos de la ecuación el voltaje del capacitor, pues nos quedaría 2 Vp. ¿Y por qué no se iría multiplicando así como pensamos, como en el título? Pues que este tendría 2 Vp, 3 Vp, 4 Vp. Pues no. Aquí vamos a multiplicar el voltaje por 4 si se fijan. Si entre el terminal negativo y este nodo de aquí, que corresponde al positivo del capacitor 2, tomamos el voltaje, aquí tendríamos 0 más 2 Vp más 2 Vp, que tendríamos ahí 4 Vp. Es por eso que ahora hemos multiplicado el voltaje con este arreglo de capacitores y de diodos a 4 veces el voltaje pico de la fuente. Aquí sí le ponemos que 120 BRMS o 170 voltaje pico, que es lo mismo, pues aquí tendríamos 4 veces 170. Sí, es un voltaje bastante grande. Cabe recalcar que este tipo de circuitos pues no es muy eficiente tampoco, porque en primera pues sí podríamos pensar que el voltaje se multiplicaría que infinitamente, pero acordemos que la potencia que puede suplir esta fuente va a ser la misma siempre. Si está limitada, ¿qué? 2 amperios, pues si aumentamos el voltaje 4 veces, potencia es igual a corriente por voltaje, pues si aumentamos el voltaje 4 veces, también la corriente va a disminuir 4 veces. O sea, esta fuente no va a suplir energía infinita. Idealmente sí se podría dar, pero en la práctica pues no es así. Pues ahí vemos una de las limitantes también, que va a depender de nuestra fuente de origen, la potencia que ella pueda suplir. Si bien el voltaje lo hemos multiplicado, pero la potencia sigue siendo la misma. En algunas veces puede ser factible multiplicar el voltaje dependiendo de algún controlador que tengamos, pues no, no siempre se va a dar el caso que esto sea lo mejor. También tener en cuenta de que si nosotros ahora agregamos aquí una carga, pues el voltaje de los capacitores puede decaer, porque sí, en efecto, al tratarse de que se están cargando en cada uno de los ciclos, pues en el semiciclo en el que no está pasando, no se están recargando, va a haber una descarga y por consiguiente, pues el voltaje va a caer. Sí, entonces la carga no siempre va a recibir un voltaje constante, pues como le digo, esto tampoco es eficiente. Es meramente teórico la utilización de esto y pasándonos a la guía, pues tenemos esta hora es cortita. Y si se fijan, solo tienen que hacer el análisis de este circuito. ¿Qué le voy a pedir yo? Que igual, como les había dicho al inicio, que tienen que hacer la simulación en Multisim para corroborar pues, que sus cálculos estén bien y tienen que subir tanto la simulación como las respuestas de esta guía. Entonces, igual yo les voy a estar dejando después una página para que coloquen todas sus respuestas. Y al hacer ustedes este circuito y ver el voltaje aquí, con el voltaje que ustedes están trabajando aquí, van a alimentar este otro circuito. ¿Qué les piden en este circuito? La resistencia mínima para que este diodo quede polarizado en la inversa. O sea, aquí tenemos un voltaje de tantas veces esta fuente. Y con este voltaje voy a alimentar toda esta parte del circuito. O sea, lo pueden hacer por separado o anclarlo. Les recomendaría yo que pongan una fuente aparte y no este mismo capacitor, o sea, que unan estos nodos y eliminen esta fuente. No les recomiendo que hagan eso porque, como les dije, estos son poco eficientes y se están cargando cada ciclo. ¿Qué va a pasar? Si nosotros añadimos una carga, pues este se va a ir descargando en los semiciclos en el que no se esté cargando y aquí van a tener otro voltaje. Así que ustedes hacen este pedacito aparte y con esta fuente hacen ese análisis. Como ya les había dicho, pues la resistencia mínima para que este diodo quede polarizado en inversa y la corriente que va a estar fluyendo por este diodo, perdón, si
colocamos una resistencia igual de aquí de 10 kilo ohms. Bueno, pues eso ha sido el laboratorio de ahora, es corto y no se preocupen si no han visto esto hasta cuando lo tengan que entregar, pues si no lo han visto, obviamente le vamos a dar más tiempo para entregarlo porque ahora con el tema de esta, de la pandemia y que todo estamos a través de en línea, pues no nos hemos acomodado bien con cómo se va a ir desarrollando esto. Porque cuando era esto presencial, pues los laboratorios empezaban un poco más tarde, no desde la primera semana, pero igual, si no tienen los temas vistos hasta el momento, para cuando tengan que entregarla, que sería ya para la otra semana, creería yo a finales, pues se les va a dar más tiempo. No, no se alarmen en ese sentido.